San Alejo Falconieri, uno de los 7 fundadores de los Servitas, del año 1200 a 1310. Asentada en las risueñas riberas del Arno, era ya Florencia en los comienzos del siglo XIII una ciudad de gran lustre con sus hermosas torres, sus palacios, sus iglesias y sus elegantísimos portales. Sus plazas y calles veíanse muy animadas con las riadas de la gente, ora guasona y dicharachera, ora noble, elegante, fastuosa, ora comerciante, atareada y grave, ora guerrera y envalentonada. Los Falconieri sobresalieron en todo tiempo en los negocios públicos y en el manejo de las armas. En los comienzos del siglo XIII eran tintoreros, comerciantes y cardadores de lana, y poseían en la ciudad torres, almacenes y palacios. Tal era el ambiente en que nació Alejo Falconieri, el año 1200. Eran 9 hermanos, el primogénito se llamaba Clarencio, y más de una vez hemos de hacer mención de él en el decurso de estas páginas. La juventud de Alejo transcurrió en un ambiente de odios, de discusiones y de crímenes que abren en 1215 la era calamitosa de güelfos y gibelinos. Pero nuestro Alejo vivió apartado de toda contienda. El estudio y las prácticas piadosas absorbían todo su tiempo y ocupaban toda su actividad. Fue un sabio, según atestigua el viejo cronista Matthew. Ninguna de las disciplinas que en su tiempo constituían el bagaje científico de los hombres de talla le era desconocida, siéndole familiares la música y la retórica, la poética y la dialéctica, la física y las matemáticas. La actividad ardorosa con que se dedicó al estudio manifiéstase más tarde cuando se dedica a reunir un capital con que sufragar los gastos de los jóvenes estudiantes de su orden, que enviaba a la Universidad de París. Su piedad le movió a alistarse desde los más tiernos años en la cofradía de Laudesi o Loadores, cuyo principal objeto era cantar las alabanzas de la Santísima Virgen. Tal decisión debía ser como brújula que había de orientar su vida. Vocación del santo. En efecto, en la capilla de la cofradía, el día de la Asunción, el año 1233, vióse favorecido Alejo con una visión que orientó su vocación de religioso y de cofundador de la orden de los Servitas. Celebraban los cofrades, pertenecientes todos ellos a la alta sociedad de Florencia, la entrada triunfal de su reina y patrona en los cielos. Cuando la soberana señora apareció a Alejo en medio de un esplendente cortejo de espíritus celestiales, cita: Alejo, hijo querido, abandona el mundo, ven a la soledad, pues te elijo por siervo mío, cierra cita. Al volver en sí, en la capilla que había quedado solitaria y en la que acababan de apagarse las velas, vio Alejo con gran asombro yacentes sobre las duras losas, dominados aún por el sueño extático del que él mismo acababa de salir, a otros 6 cofrades. ¿Cuál no sería la sorpresa y la emoción de todos al volver en sí y verse allí juntos sin haberse concertado de antemano? Entre ellos se hallaba buen hijo Bonaldi, alma pura y elevada, unida al Alejo por los lazos de una estrecha amistad. En cuanto a los otros 5 jóvenes florentinos, buen hijo se los había dado ya a conocer, y todos se profesaban una sincera estima. Al reconocerse en aquella hora y en aquel lugar, adivinaron todos cuanto tenían que adivinar, pues cuando buen hijo explicó a sus compañeros la visión que había tenido, no les contó nada nuevo. La Virgen había sugerido a cada uno en particular la idea de abandonar el mundo. La vida de estos 7 siervos de Dios presenta muchos rasgos comunes. Tienen las mismas revelaciones, practican las mismas diligencias, y es imposible hablar de uno de ellos sin hacer referencia a los demás. Pero esa notable identidad no sólo se manifiesta en lo exterior, sino que se acrece por los sentimientos internos, alimentados por una tierna y fraternal caridad que une sus corazones. Tan intensa ha llegado a ser esa caridad que ya no soporta la separación de los seres queridos, y la breve ausencia de una hora es para sus corazones un verdadero suplicio. Sus almas ya no se regocijan más que en la vida común, practicando la amistad de la caridad.
pero le costó a Alejo corresponder al llamamiento de la Virgen. Si los demás estaban enfrascados en los negocios, en los cargos públicos y alguno atado hasta por el matrimonio, él se veía libre de todo compromiso, no habiendo empeñado su palabra más que para conservarse en perfecta castidad, lo que le hacía ajeno a la vida del siglo y sacrificar gustoso cualquier oportunidad de establecimiento mundano. Hizo su despedida de la familia, aunque conmovido, resuelto y generoso, y el 8 de septiembre de 1233 inauguraba, en compañía de sus 6 amigos, una vida común de oración, trabajo y penitencia en la quinta denominada Villa Camarcia, en los alrededores de Florencia. El director de la cofradía de los Laudesi, el joven y santo sacerdote Santiago de Poggibonsi, había recomendado su empresa al obispo de Florencia, Ardingo, que los puso bajo su dirección. Una vez terminado el rezo del oficio parvo, celebró el santo sacrificio de la misa, en la que todos comulgaron, y a continuación se despojaron los jóvenes patricios de sus ricos vestidos, revistiéronse del burdo sayal de los mendigos de Cristo, ceñido por un cinturón de cuero, y entonaron jubilosos en humilde e improvisada capilla el canto del Te Deum, eco fiel de la dulce alegría que inundaba sus almas. Terminado el himno, se entregaron a Dios por los 3 votos de religión y eligieron por superior a Buen Hijo. La Orden de los Servitas, primeras fundaciones. Estos hombres, que pertenecían a las más opulentas familias de Florencia, acababan de vestir el burdo sayal y emitir el voto de pobreza, obligándose a ir de puerta en puerta en busca de limosna. Mas aconteció que el día de la Epifanía del 1234, Alejo y Buenijo recorrieron pidiendo limosna el barrio de Oltrarmo y se llegaron a la rica mansión de los Veneci. Apenas traspasaron el umbral que daba el patio, cuando un niñito de 5 meses exclamó en brazos de su madre: «Mamá, esos son los siervos de María, dales limosna». Tales palabras en boca del tierno infante denunciaban un milagro grandioso. Alejo debía encontrarse repetidas veces por los caminos de la vida con este niño, llamado Felipe Benicio, que más tarde había de brillar entre los siervos de María, cuyo nombre acababa de pronunciar. Ese prodigio de un niño de pecho que proclama a los 7 con el nombre de siervos de María se renovó con cierta frecuencia en los comienzos de esta orden y contribuyó grandemente a granjearles la religiosa veneración de las gentes. El cielo mismo había tomado a su cargo el declarar el nombre del naciente instituto, por lo cual decía Alejo más tarde: «Jamás ha llegado a mi conocimiento, creo que tampoco al de los demás, que este título haya sido discurrido por los hombres. Por eso he vivido siempre persuadido de que nos lo dio la Madre de Dios». Cierra cita. A los pocos meses, los hechos milagrosos que acababan de referirse atrajeron mucha gente a Villa Camarcia, deseosos de contemplar a estos santos huéspedes, consultarlos e imitarlos en cuanto podían. No era ello de su gusto, por lo cual abandonaron sin demora aquel primer asilo de su vida religiosa y se establecieron en el monte Cenario, célebre desde entonces y cuyo solo nombre evocará en lo sucesivo el recuerdo de la orden. Es el monte Cenario una mole que yergue su cima a la altura de 800 metros al noreste de Florencia, por detrás de las colinas de Fiesole. En sus laderas la naturaleza ha cavado grutas silvestres, y cada uno de los 7 elige una ermita. De iglesia les servirá un oratorio modesto que han erigido al pie de los más altos abetos en la cresta del monte. La gruta que Alejo escogiera es la menos cómoda de todas, tan profunda y tan baja que no es posible estar de pie. Sin embargo, abierta al nordeste, le permite contemplar un dilatado horizonte de paz inalterable. Hoy se ve en ella una inscripción latina que traducida dice así: «Aquí estuvo oculto por largo tiempo el siervo de Dios Alejo Falconieri, crucificado para el mundo y sostenido por celestiales delicias». Cierra cita. Establecidos ya, cual lo deseaban, emprendieron con fervor creciente la vida que iniciaron en Villa Camarcia, pareciendo más bien ángeles que hombres,
pero viéndose no obstante precisados a causa de la pobreza del monte, que hasta las raíces y las hierbas les negaba, a descender a Florencia a mendigar como poco antes, de puerta en puerta y con la alforja al hombro, el pan de la semana, Alejo y Maneto fueron los primeros designados para este ministerio. Pronto se vieron ante un problema ineludible al saber, ¿debían o no echar los cimientos de una nueva orden? ¿Por qué la multitud que les hiciera abandonar Vía Camarcia se les venía ahora al encuentro y eran muchos los que solicitaban compartir con ellos la vida solitaria? Tal era el parecer del prelado, amigo y consejero de los siervos de María, cuya simpatía velaba siempre por ellos, pero por su parte ninguno se sentía capaz ni digno de dirigir a los demás. Pronto se encargó el Señor de resolver sus dudas y de disipar sus escrúpulos, y convirtiéndose de ermitaños en monjes, hicieron la profesión en manos de su obispo, y lo que es todavía mejor, a instancias de éste, se ordenaron de sacerdote, consiguiendo legitimar su situación los ya comprometidos por los lazos conyugales, pero Alejo, predestinado a tan santo ministerio por su angelical pureza, no quiso nunca investirse de tal honor a pesar de las instancias que le hicieron, mas por mucho empeño que ponga en evadir el cargo, su personalidad le pone en evidencia y él será el más nombrado y celebrado, juntamente con Buen Hijo, en la historia de los 7 fundadores de los Servitas. Corrían los primeros tiempos del nuevo instituto, y en las primeras páginas de su historia ya encontramos relatada la fundación de Sena por Alejo. Llegó a la artística ciudad en 1239, según unos, y en 1243, según otros, no tardando en ser objeto de la veneración universal. Hablaba con tal encanto de Dios, de Jesús y de María, que movía los corazones y se ganaba la confianza del auditorio. Por otra parte, los 7 compañeros imprimieron al convento tal aire de santidad que se transformó en un semillero de santos. Pasados los primeros años, aparece Alejo como la fiesta más destacada en la fundación de Catafio, junto a Florencia. Asiste a las primitivas fases de esta fundación oscuras y humildes, pero también es testigo de su esplendoroso desarrollo. Al principio no dispusieron más que de una modesta capilla situada en el monte de Florencia al escenario. Los servitas habían obtenido autoridad para construir una especie de hospedería adosada a la capilla, que servía de refugio a los monjes que iban a la gran urbe. Al tratar más adelante de una fundación de Florencia, se pensó por motivos de economía en utilizar la hospedería para la decoración del oratorio. Tuvieron Alejo y Buen Hijo la idea de mandar pintar las escenas de la Anunciación, no creyéndose el piadoso pintor encargado de aquella misión con habilidad bastante para reproducir fielmente el semblante de María, imploró la ayuda de los buenos religiosos, que unieron sus presas a la del artista. Pues bien, tales ruegos no fueron desatendidos, porque un pincel celestial fue trazando durante el sueño del artista lo que éste no hubiera jamás concebido. Ocurriera, según se cree, por los años 1252, y empieza la historia de la célebre Basílica de la Anunciata. La milagrosa imagen atrajo muy pronto a las muchedumbres, y el pequeño oratorio ya no fue capaz para contenerlas, por lo que se decidió ya la construcción de una verdadera iglesia, empresa favorecida al principio por abundantes donativos, pero viniendo estos a faltar con el tiempo, hubo que suspender la obra. Penosa desilusión, haber comenzado la iglesia y no poder terminarla. ¿Qué hacer? Alejo acude a Clarencio, su hermano, que había acumulado inmensa fortuna en sus negocios, si bien valiéndose de medios no del todo exentos de censura, y hízole presente el riesgo que corría su salvación eterna si retenía bienes mal adquiridos, y le sugirió la posibilidad de alcanzar el perdón de tal injusticia, empleando ese dinero de iniquidad en la construcción de la iglesia de Carpagio. El Papa Urbano IV le otorgó bula de composición. No obstante aportación tan cuantiosa, la iglesia se pudo terminar tan pronto como se tenía pensado, pues en 1265 el Papa Clemente IV publicó un breve concediendo indulgencias a los fieles que contribuyesen con sus limosnas a la prosecución y suspirado remate de los trabajos, aunque en este tiempo
Su familia había decaído del antiguo esplendor. Alejo continuó siendo el alma de la empresa. Gozaba, en efecto, de la confianza y afectuosa veneración de las familias pudientes de Florencia, de lo cual supo aprovecharse para conseguir eficaz